y Medina son respectivamente el epicentro y la zona más golpeada por el movimiento telúrico. Se reportan graves afectaciones estructurales, vías bloqueadas, colapso parcial y edificaciones educativas y religiosas afectadas. El gobernador de Cundinamarca se desplazó a este sector. El impacto es muy, pero muy fuerte y se ha destinado todo el esfuerzo del departamento de Cundinamarca para atender esta emergencia. En respuesta inmediata a la emergencia, en horas de la mañana en el municipio de Paratebueno, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, se encuentra en el territorio junto con su equipo de gobierno y especialistas de la unidad del Departamental de Gestión del Riesgo, adelantando unos recorridos por las zonas más afectadas. Desde tempranas horas el mandatario ha coordinado acciones en terreno con las alcaldías municipales, con organismos de socorro, priorizando la atención a las familias impactadas y la evaluación de daños e infraestructura, viviendas e instituciones. Simultáneamente, el equipo de ayuda de la Gobernación de Cundinamarca ha iniciado la movilización de apoyos humanitarios, técnicos, logísticos, con el objetivo de brindar respuesta oportuna a necesidades de la comunidad. Mientras tanto, el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo, junto con el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICU, continúa realizando el balance en 216 municipios del departamento a fin de consolidar un diagnóstico general de la situación. Escuchemos qué planteó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, en la visita a estos municipios, Medina y Paratebueno, donde las imágenes que hemos registrado han sido bastante evidentes. El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel. Nos encontramos en el municipio de Paratebueno, sector de Santa Cecilia, en donde debemos decir que más de 250 viviendas han resultado afectadas con el movimiento telúrico de esta mañana. Viviendas que en un 80% muy seguramente van a tener una pérdida total, su estructura totalmente debilitada y amenaza ruina. Por eso, sin duda, hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que de la mano trabajemos en la reconstrucción de este centro poblado, pero también atendamos las necesidades del municipio de Medina, de algunos centros poblados de ese municipio que también están gravemente afectados. Podemos decir que entre Paratebueno y Medina tenemos más de 350 viviendas afectadas, tenemos más de 7 iglesias averiadas, tenemos 15 escuelas con grave afectación. Aquí ustedes en la parte posterior observan la institución educativa rural Santa Cecilia, completamente destruida. Aquí pudo haber ocurrido una tragedia, porque si esto hubiera sido en jornada escolar, hubiéramos tenido un hecho lamentable con más de 250 estudiantes que tienen asiento aquí, en esta infraestructura, en esta institución. Vamos a suspender las clases de los niños de instituciones educativas públicas por el día de mañana, mientras hacemos valoración técnica de todas las infraestructuras de estos dos municipios. Estamos trabajando con los organismos de respuesta para tener un albergue seguro esta noche para más de 800 personas. Trabajamos de la mano del Ejército y la Policía para garantizar la seguridad también en el centro poblado y evitar hurtos, atracos, que normalmente en las noches cuando la gente no está en sus casas se presentan este tipo de emergencias. Además, ya contamos con las plantas eléctricas de Enel que han traído desde Bogotá para garantizar el fluido eléctrico en este sector. Carrotanques también para tener agua apta para el consumo humano, baños públicos para atender a toda la población, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, listos para atender situaciones especiales relacionadas con garantía de derechos para niños, niñas y adolescentes. Toda Cundinamarca debe estar unida y también le pedimos a la nación que se una a este clamor para reconstruir Paratebueno y Medina. Este es un llamado para que garanticemos las mejores condiciones a una población que lo ha perdido todo. Quien tiene la información tiene el poder. El poder de analizar, el poder de preguntar, el poder de investigar, el poder de encontrar la verdad. CIA, el poder de la información. Sí, a Cundinamarca. Señores, ese es el balance que hace el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, otro de los grandes hombres de Cundinamarca que se puso las botas inmediatamente en el territorio. El diputado Juan Carlos Coy Carrasco recorrió, visitó a cada uno de los sectores que fueron afectados en los municipios de Medina y Paratebueno. Señor diputado Juan Carlos Coy, muy buenos días, bienvenido a la cadena radial auténtica de Colombia.
Carlos, muy buenos días y un saludo a toda la mesa de trabajo y a los radioescuchos de la cadena Auténtica. Pues es un fin de semana muy doloroso. Primero, su mensaje que usted lo ha plasmado en las redes sociales, el mensaje de rechazo frente a lo sucedido el pasado sábado al precandidato Miguel Uribe desde la Asamblea del Departamento de Cundinamarca. Su voz, señor diputado. Sí, primero que todo es un mensaje en este instante de llamar al país a la unidad nacional, ¿no? No se puede polarizar los ánimos y sobre todo cuando terminan en esta clase de acciones que se tienen que investigar y el país necesita hoy urgentemente que se llegue a las últimas consecuencias, no solamente de la persona que actuó en el acción delictiva material, sino intelectual y de dónde proviene este total desequilibrio hacia el proceso electoral que tiene que realizarse en el país. Hay que aclarar que hasta el momento lo que está en es un instante de pre-campaña. No ha iniciado la campaña electoral y ya tenemos una persona que indudablemente hacía su voz de una propuesta nacional y que la democracia lo que se surte es de las diferentes propuestas de candidatos, de partidos políticos, de las fuerzas ciudadanas, de la sociedad civil, hacia alternativas que tienen que manejarse en políticas públicas futuras. Y en este instante lo que nosotros hemos sentido es una desazón. No se puede entender muchos de los elementos dentro de los cuales los candidatos hoy se sienten en desigualdades, condiciones en materia de seguridad y que se requiere primero que el presidente de la República es el jefe de la unidad nacional, como lo dice en la Constitución, no de la desunidad nacional, y que indudablemente se tiene a través de los medios de comunicación, como ustedes lo han venido haciendo, que desarmar los ánimos y convocar en este instante es a escuchar las ideas y no los insultos. La voz que se une a la de muchos colombianos, el diputado cundinamarqués Juan Carlos Coy Carrasco, frente al doloroso hecho que nos planteaba hace unos escasos segundos la información desde la Fundación Santa Fe John Didi Rodríguez Marín. Es muy delicado el estado de salud del precandidato y senador de la República, Miguel Uribe. Segundo tema que nos concierne precisamente en este fin de semana muy fuerte para Colombia, y es este movimiento telúrico que es epicentro, dos municipios que están en su corazón, diputado, es el municipio de Paratebueno, el municipio de Medina. Inmediatamente la presencia del diputado Juan Carlos Coy Carrasco en este sector. ¿Cuál ha sido el balance, diputado? Carlos, mire, por pura coincidencia de la vida, nosotros estábamos a 3 kilómetros de la caserío de Santa Cecilia, en Paratebueno, y íbamos en ese instante llegando al ingreso a Medina, cuando surgieron estos circunstancias de la misma naturaleza, y la verdad es dantesco lo que se presentó, familias que lo perdieron todo, ciudadanos que no sabían hacia quién acudir, obviamente porque las comunicaciones se habían cortado, las torres se habían lesionado y no había comunicación en estos sectores para lograr interrelacionar pidiendo auxilio hacia los organismos que en un momento dado pueden ayudar. El momento es bastante difícil, ya escucharon ustedes al gobernador de Cundinamarca, cerca de 300 familias lo han perdido todo, las instituciones, escuelas en Santa Cecilia pues muy golpeadas, en Medina la iglesia y ciertos sectores que han sido arrasados por la fuerza del sismo, y muchos bienes que se han venido acabando, familias que moralmente quedaron inmensamente golpeadas porque no tienen para dónde reaccionar. Hoy es necesario que la acompañemos con la fuerza del Estado. Yo creo que la unidad de riesgo, que tiene una facultad urgente de ejercer actos de contratación en forma más rápida, tenemos que reaccionar no solamente en materia de allegar la parte de alimentos y de medicinas y lo que corresponde a la ropa que podamos llegar, sino además poder accionar rápidamente en el mejoramiento de estas viviendas y lo que se puede hacer por parte de Cundinamarca. Sabemos que no solamente lo puede hacer el gobierno departamental, que la convocatoria tiene que ser a la unidad de riesgos a nivel nacional, y de que todas las fuerzas vivas entendamos que esa fuerza de la naturaleza con que
golpeó ayer la inspección de Santa Cecilia, nosotros debemos rodearlos para poder salir adelante de esta crisis. Tan cerca como estaba o presente en esa región, ¿cómo sintió el movimiento? ¿Muy fuerte, diputado? Sí, indudablemente que el impacto fue de varias sectores, norte, sur, sur, norte. Las réplicas fueron inmensamente eh, golpeadas hacia las viviendas y los ciudadanos, pues obviamente les tocó salir hacia potreros y a llegarse allí porque las réplicas estaban llegando y no podían arrimarse a las casas donde cada instante, cada réplica generaba la caída de una teja o de una columna o de la misma casa. La vía desde Carlos, desde donde alguna vez nos encontramos, que es el peaje hacia la entrada de Paratebueno, fue cuarteada, fue rota en grietas que pasaron de 20 a 25 centímetros. En casi, podríamos encontrar 20 grietas de esa vía principal y a nivel central, en aquellos sectores donde antes había niveles freáticos altos, y lo habían secado, pues indudablemente que la vía quedó rota por la mitad. Hay unos postes de la luz que llevan en este instante un mecanismo de peligro porque se pueden caer en esos escenarios. El puente que hay llegando a Medina, puente peatonal, yo no sé si ya a la fecha de hoy la concesión lo haya tomado los mecanismos de protección necesarios, que se cae. Y de la entrada de Medina hacia la vía que conduce al Casanare, pues se dice que más adelante hay una grieta de cerca de 35 centímetros. Desde el ingreso de Medellín, de la vía principal hacia Medina, hay unas rocas que se deslizaron impidiendo el ingreso hacia Medina, Cundinamarca, y las circunstancias viales son bastante difíciles, Carlos. Es el diputado de Cundinamarca, Juan Carlos Coy Carrasco. Bueno, el llamado fue inmediato, según el gobierno departamental. El gobernador ha hablado de la implementación de recursos a través de la Unidad de Gestión de Riesgos, igualmente el IQ. Desde la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, ¿cómo se mueven ustedes como asambleístas, como diputados, frente a esta emergencia, doctor Juan Carlos? Nosotros estamos en este instante, pensaría que hace media hora, en una reunión eh, telefónica con el presidente de la Asamblea, algunos diputados, tendiente a ver si había la posibilidad de mañana acudir nosotros y hacer una sesión no formal, una presencia directa en la zona, pero también concluíamos que hay que entender qué mecanismos ha tenido la concesión para a ver cómo se está la parte de las vías. Pero a nivel del accionar, que es lo que corresponde a nosotros, el control político, pues no se debe hacer en este instante un control político diferente a una invitación que vamos a hacer a la Oficina de Riesgos del Departamento de Cundinamarca, las diferentes entes, como la Defensa Civil y los bomberos, para colocarnos en posición simplemente de colaboración en lo que se tiene que hacer inmediatamente en este sector donde fue el epicentro del sismo ayer, que casi podemos pensar que estuvo sobre los 6.4 en la escala mundial que ha generado este caos. Entonces nos colocamos, uno, a nivel de control político, en que los ciudadanos logren entender la magnitud técnica de los daños ocasionados y que lleve esto a una solidaridad absoluta, no solamente de las fuerzas civiles, sino militares, eclesiásticas y a nivel nacional. Lo segundo es que hay que reunirnos exclusivamente con estas entidades para que nos hagan saber qué necesitan a nivel del accionar de la Asamblea en materia de facultades extraordinarias que se le puedan dar al gobernador de Cundinamarca para accionar directamente en una forma rápida para que todas estas familias puedan tener el cobijo y la fe todavía puesta en las instituciones y la reacción que tiene que tener nosotros como Departamento de Cundinamarca. Son las dos cosas que tenemos que hacer en este instante. El control político, que es natural,
y el lograr encontrarnos técnicamente que las entidades como el IQ, Oficina del Riesgo, las otras entidades de salud, de educación, porque Carlos se cayó en la escuela, gracias a Dios era un domingo, la escuela Santa Cecilia se fue al piso. Entonces, si podemos nosotros en este instante decirle, gobernador, aquí está la Asamblea de Cundinamarca, nos unimos absolutamente para generar una política unida tendiente a que en el menor corto tiempo podamos proteger la vida, honra y bienes de estos ciudadanos, estaríamos completando un accionar que ordena la Constitución. Sí, a Cundinamarca. Emergencia que vive el departamento de Cundinamarca, Medina, Párate Bueno. Sabemos de ese amor y ese cariño que le tiene la gente a usted, diputado, pero usted por su gente. Da dolor, da tristeza ver esas viviendas destruidas. Tenemos en imágenes el recorrido que usted adelantó por las vías de estos dos municipios y se ubicó usted frente a una casa que queda totalmente derrumbada, que es un sitio de trabajo. Da tristeza, duele esa situación que vive el departamento de Cundinamarca el día de hoy, diputado. Sí, pues hay una coincidencia, como decían los mismos ciudadanos. Si esto sucede a las 5:30 de la mañana, estarían ellos contando otra historia. Pero a las 8 ya las personas estaban yendo hacia sus negocios, hacia los potreros, a revisar muchas de las cosas. Es decir, que ya algunos habían salido. Mientras tanto, como usted se dio cuenta, detrás de esta vivienda que es de negocios de de quesos, siete cueros y otra serie de condiciones mercantiles, las personas lograron salir hacia un potrero al frente y reunirse allí dirigidos directamente por el grito y el pavor que se estaba viendo, pero ahí al menos la casa se sostuvo. En otros lados, las casas se cayeron absolutamente, Carlos, y el impacto es dantesco. Una cosa es lo que uno cuenta, otra cosa es lo que se ve en las condiciones en que la gente corría y no sabía para dónde, porque los impactos sísmicos pues generaban el total desconcierto, ver los postes de la luz que podían caer sobre la vía principal y que no se podían quedar debajo de los postes y no tenían que buscar potreros, saltando en la cerca, saltando en todo, porque el sismo, las réplicas fueron continuas, débiles en algunos casos, pero como a las 12 del día fue una réplica muy fuerte. Pues diputado Juan Carlos Coy, agradecerle estos minutos con el Sistema Informativo Auténtica. Nos unimos en solidaridad con nuestros hermanos de Medina, Párate Bueno, Sí, y pues que el gobierno departamental accione todo lo que hay que accionar para sacar adelante esta situación tan delicada y como siempre la presencia de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca en cabeza de Juan Carlos Coy Carrasco, siempre liderando ideas, acciones y direccionamientos, acompañando al presidente José Ricardo Porras y a todos los diputados. Diputado Juan Carlos Coy, un abrazo de bendición y gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Agradecimiento absoluto a una emisora como la emisora auténtica y usted, Carlos, por levantarse exclusivamente a colocar el grito y decir no se puede dejar pasar el dolor que tienen estos ciudadanos para dentro de un mes. Hay que solucionar el tema ahora, independientemente de las fuerzas políticas que puedan colaborar para este fenómeno que golpea a nuestros coterráneos cundinamarqueses. Excelente. sí, a Cundinamarca. El diputado de Cundinamarca, Juan Carlos Coy Carrasco. Vamos rápidamente a conectarnos con el gobernador de Cundinamarca que adelanta balance a través de la emisora del departamento de Cundinamarca, El Dorado Radio. ¿Qué dice el gobernador de Cundinamarca a esta hora de la mañana? Escuchemos y planteemos precisamente la situación que vive el departamento. Marco de ese vehículo jurídico, poder también hacer contrataciones directas para ahorrarnos tiempo y lograr reconstruir en tiempo récord estas unidades habitacionales. Además, yo creo que viene bien, ya a más tardar el viernes, haremos lanzamiento de una jornada de sensibilidad y de participación ciudadana para que podamos tener materiales de construcción, para que podamos tener alimentos que garanticen que estas personas, mientras logramos llegar a la normalidad, pues tengan los mínimos vitales. Nosotros estamos garantizando que esos mínimos vitales se den, pero el tiempo va a ser largo mientras garantizamos unas decisiones un poco más estructurales.
Entonces vamos a concurrir a la solidaridad pública para que nos vinculemos todos y miremos cómo entre todos salimos de esta grave emergencia. Gobernador, esta mañana hablábamos precisamente con el alcalde del municipio de Medina. Él nos contaba que hay varios puntos, específicamente en las veredas de su municipio, donde hubo deslizamiento de tierra por el movimiento telúrico. ¿Cómo está haciendo en este momento, por supuesto, el IQ para poder llegar al territorio con la maquinaria amarilla y poder retomar la movilidad, más que todo en la zona rural? Ayer tuvimos ya la llegada de una maquinaria amarilla, de volquetas, de retroexcavadoras que van a permitir sumarse a los trabajos que viene haciendo los combos de maquinaria de los municipios. Vamos a tener que hacer una programación, no vamos a poder atender todo de un solo tajo o de un solo momento. Definitivamente, según el reporte de los dos alcaldes, son más de 50 puntos críticos que hay que atender en diferentes vías, remociones en masa, producto del sismo y de la lluvia que llegan a obstaculizar las vías, pérdida de banca, y poco a poco tenemos que irlo trabajando. Los campesinos normalmente en este tipo de circunstancias habilitan vías alternas para poder llegar a sus destinos veredales. Aquí nos corresponde también instar un poco a las juntas de acción comunal, a los campesinos, para que nos ayuden con paciencia mientras llegamos en esta programación que estamos definiendo con los alcaldes el día de hoy, pero ya la maquinaria amarilla está en sitio y ya vamos a empezar a atender los centros poblados con mayor número de pobladores, con el mayor número de habitantes, mejor, que tengan cada uno de estos sectores. Gobernador, en ese orden de ideas, ante esta situación que afronta el departamento de Cundinamarca, también se han registrado emergencias en otros municipios como Cibaté y San Juan de Río Seco. ¿Cómo desde la gobernación de Cundinamarca se viene atendiendo estas situaciones y las emergencias que también se han reportado en otros municipios en el departamento de Cundinamarca? Bueno, Cibaté básicamente es la estructura de la iglesia. Estamos haciendo verificaciones. Los bomberos en un primer experticio dijeron que había falla estructural. Nosotros hemos hecho las visitas también desde el día anterior. Esperamos el informe del patólogo para que nos diga si la estructura puede tener un reforzamiento, si sufrió un grave debilitamiento y saber qué va a pasar allí. Por ahora, los servicios litúrgicos interrumpidos, suspendidos, hasta que tengamos un comité de gestión del riesgo que nos garantice que no hay ningún problema o que definitivamente la curia, la diócesis, pueda hacer las intervenciones en la estructura para no generar algún tipo de vulneración a la comunidad que va allí a los servicios litúrgicos. En San Juan de Río Seco tuvimos graves afectaciones viales, sobre todo rurales. Nos llama la atención que siendo un territorio tan apartado del epicentro, tuviéramos tanta repercusión en vías rurales. Pero hemos hablado ya con la alcaldesa, estamos adelantando una programación para que puedan ser atendidas de manera oportuna. Y así tenemos en 22 municipios más algún grado de impacto frente al sismo. Impactos menores que no tuvieron ningún tipo de personas que se comprometiera su vida o lesiones que sean graves, básicamente lesiones menores que fueron ya atendidas por los puestos y centros de salud. Gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, ha sido usted muy amable por acompañarnos en esta mañana en El Dorado Noticias, entregar ese parte de tranquilidad y por supuesto lo que se viene en los municipios afectados. Ahí está, pues el gobernador de Cundinamarca atendiendo al Dorado Radio, la emisora institucional de la gobernación de Cundinamarca y a su vez retransmitiendo el sistema informativo Auténtica en Colombia. Le decimos sí a Cundinamarca en esta situación tan delicada que viven los municipios de Paratebueno, Medina y otros, como ha destacado en este balance el gobernador. Sí a Cundinamarca. Sí a la información del departamento en el sistema informativo de las Américas. Sí a Cundinamarca. United States Immigration. Antero Germán Ramírez.
Abogado cristiano de inmigración de los Estados Unidos y la Unión Europea. Procesos inmigratorios y visas a nivel mundial. Representación laboral, civil, administrativa, penal, familiar y comercial, nacional e internacionalmente. Abogado Antero Germán Ramírez. Carrera octava, número 1139, oficina 518. Línea de atención 313-321-5910. 313-321-5910. 310-252-5561. 310-252-5561. Abogado Antero Germán Ramírez. ¿Habrá algo mejor que viajar? Ven con los tuyos y vive una estadía única en el Hotel Lagomar de Compensar en el Peñón Girardot. Disfruta alimentación tipo buffet, piscinas, toboganes, playa frente al lago, deportes náuticos y más. Tu amigo peludo también es bienvenido. Reserva en turismo.compensar.com. Vigilado Supersubsidio. Es avanzar. Avanzar es moverse, ir hacia adelante, no detenerse. Avanzar es dar calidez a tu hogar todos los días y ofrecerte soluciones y servicios más allá del gas. Avanzar es cuidar tu salud con aire limpio, proteger el medio ambiente y ahorrar mientras trabajas. Avanzar es hacer tu negocio rentable y diversificar en soluciones energéticas que te impulsan a crecer. Avanzar es ayudarte a construir tus sueños. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar. Y saludamos a Luis Hernando Ríos en la central mayorista más grande que tiene Colombia, como es Corabastos. Luis Hernando, muy buenos días, buen día para usted aquí en el Sistema Informativo Auténtica en Colombia. Hola Carlos, buenos días, qué gusto saludarlo a usted, a todos los... CIA, la marca de las noticias. Ya vamos con don Mario, está Luis Hernando Ríos, Corabastos, 53 años, mi querido Lucho. CIA, la marca de las noticias. Corabastos. Es notorio el impacto del clima, invierno, en la sabana de Bogotá y en la mayoría de municipios de Cundinamarca, en los cultivos como el cilantro, que se refleja en una calidad bastante afectada y por un descenso en la oferta al mercado mayorista de Corabastos. Según el comercio, el cilantro es rico en vitaminas y fortalece el sistema inmunológico. Los niveles de oferta han bajado más del 50%, colocándose como uno de los productos más costosos en el sector de las llamadas hortalizas de hoja. La variedad patimoro que se cultiva en la sabana ha llegado a precio de 150.000 pesos un atado de 10 kilos, cifra que es la más costosa en los últimos 5 años. El comienzo de semana continúa entre 100 y 120.000 pesos el atado de cilantro con un grado de humedad del 25%. De mantenerse la ola invernal, productos de la sabana como la selga, el apio, el coliflor, el cilantro, la lechuga, la arveja verde y el frijol continuarán costosos. Las últimas horas bajó el precio de la cebolla cabezona blanca, cebolla cabezona roja, limón Tahití, al igual que el apio. Los productos que mostraron tendencia al incremento, la papa, la variedad para pastusa, remolacha, habichuela y haba verde. Tenemos precios de algunos alimentos a nivel mayorista. Remolacha, el bulto de 50 kilos de 100.000 pesos pasó a 120.000 en los últimos 3 días, mientras que la cebolla cabezona blanca cerró a 100.000 pesos el bulto, prácticamente la misma cotización para la roja. Señora ama de casa, si vas al mercado muy temprano, madrugamos a detectar cosechas. Semana propicia para tenerse en cuenta auyama, lenteja, arveja verde seca, arroz, guayaba, mora de Castilla, pepino común, pepino cohombro, tomate de mesa, tanto chonto como milano, y hay buen abastecimiento de arroz. El cereal se mantiene la arroba desde los 45.000 pesos para los tenderos. Quien tiene la información, tiene el poder. El poder de analizar, el poder de preguntar, el poder de investigar, el poder de encontrar la verdad. CIA, el poder de la información.